Antes de comenzar con el video, recuerda que si eres nuevo suscriptor del canal, coméntalo para así darte un corazón en tu comentario y una cálida bienvenida al canal. Ya sin más que decir, disfruta del contenido. Vale, el día de hoy, siendo sincero, tocaba alimentar la sección de versus con un enfrentamiento hipotético que tengo en mente bastante interesante. El hecho es que a raíz de los últimos vídeos del canal con su temática de las fusiones, han hecho que muchos de ustedes dejaran muchas opiniones y comentarios al respecto. En lo personal siempre me agrada ver su punto de vista. Entre tantos comentarios, hubo uno que se repitió bastante y era con respecto a una fusión en específico. Ya que había hablado de una fusión no vista pero lógica en teoría como lo es Gohan, ¿por qué no hablar de otra fusión imposible pero que teóricamente puede funcionar? Y es de allí de donde sale el vídeo de hoy. Todos conocemos las fusiones y a la increíble escala que multiplican los poderes de aquellos quienes las utilizan. Indiferentemente de quienes sean los usuarios, el resultado de la fusión es siempre muy desproporcionado con respecto al poder individual de cada uno, logrando un incremento bestial. Pero, ¿qué pasa cuando nos salimos de la lógica nuevamente, y traemos una fusión que encima tenga como usuarios a dos fusiones? Pues entonces nace un guerrero conocido como Gogeto. Tal cual como los últimos vídeos que hemos hecho, a este lo dividiremos en tres simples puntos que nos cuenten la historia o esencia de Gogeto. Su origen, si puede ser posible, y por último su poder. Gogeto es un personaje ficticio en el mundo de Dragon Ball que se creó ya hace bastante tiempo. Mucho se debatió en su momento, si esta fusión de fusiones nació en la época de Dragon Ball AF, o si la idea ya existía desde antes que todo ello. Yo personalmente creo que la idea es un poco más antigua pero la exageración parece natural de algo sacado de Dragon Ball AF. Además, aunque sí que es loco el poder que lograría, no es tan descabellado imaginar cómo sería una fusión hecha por dos fusiones. Convenientemente existen dos versiones de la fusión de Goku y Vegeta que son tanto Gogeta como Bellito. Ambas fusiones son espectaculares y poseen un poder demencial fuera del alcance para el momento de ambas partes por individual. Ya con dos personajes como Bellito y Gogeta, la pregunta debía darse casi obligatoriamente. ¿Qué pasaría si estos dos se fusionaran? Esto es otro pequeño fallo del argumento de las fusiones pero lo hablaremos más adelante. Gogeto es un personaje creado a base de dos de las más poderosas fusiones existentes en Dragon Ball, por lo que su poder es loquísimo a magnitudes inimaginables. En Dragon Ball AF nacieron muchos diseños base de lo que sería un hipotético Gogeto, y su aspecto es más como un Bellito pero con chaleco Metamor. Además, posee pantalones azules y guantes. Pero ya sabiendo más o menos qué es Gogeto y de dónde nace, vamos al siguiente punto que es bastante interesante. ¿Es posible crear una fusión de fusiones o no? La pregunta es muy interesante realmente. Gogeto desde siempre ha sido uno de esos personajes increíblemente complicados de crear, pero que en el fondo siempre tenemos la certeza de que es posible. Yo en lo personal quisiera pensar que es imposible pues el tema con las fusiones es que mientras más ahondes en él, más complicado y difuso se pone. Esto, pues las bases y parámetros de las mismas están bastante mal planteados. Anteriormente en el vídeo de fusiones y sus problemas, hablamos de que estas no tenían ningún efecto secundario y de hecho, se podían usar múltiples veces en periodos cortos de tiempo si así se requería. Sin algo que limite el spamear y spamear una fusión, hacen de la técnica demasiado overpower y además un fallo el que no se use cada que las cosas se pongan feas en Dragon Ball. El tema de Gogeto es directamente otra consecuencia de ello. Al no haber un parámetro fijado o unas bases fundamentales bien pautadas, no sabes dónde puede terminar una fusión en cuanto a posibilidades. Ciertamente puede ser posible una fusión de fusiones, pero eso es solo porque no hay nada que diga que es imposible. Esto pues una fusión de fusiones es ilógica. Primero, porque para ello se necesitan dos pares de Goku y Vegeta lo cual canónicamente es imposible. Evidentemente en Dragon Ball Heroes la hay con Goku y Vegeta Xeno, y Goku y Vegeta Capsule Corp. Además, hemos visto cómo estos se fusionan y también han luchado juntos fusionados. Pero la teoría de que una fusión de fusiones es posible, es porque no hay nada que diga a lo contrario, más no porque sea lógico el hacer una fusión así. Para que lo entiendan un poco mejor, si Gogeto existiese, daría cabida a pensar de que las fusiones tienen un potencial infinito. Eso quiere decir, que podría haber una fusión entre dos Gogetos y así hasta el infinito.
Todo esto porque no hay nada que pueda decir lo contrario. Pero esto ya es muy rebuscado de mi parte. Pero en teoría sí que sería posible. De ahí a que sea funcional es otra cosa. Me explico. Supongamos que Vegito, Cápsula Corp y Gogeta Xeno deben entrar en la obligación de fusionarse. Si eso pasa, la fusión debería ser por obligación mediante la danza Metamor, ya que dudo que Vegito pueda sacarse un arcillo suyo para dárselo a Gogeta. No sé si se separaría o si no afectaría en nada. Otro elemento bastante difuso de las fusiones. Mediante la danza, al fusionarse Gogeto solo podría aparecer por puro fanservice, debido a que la fusión se separaría nada más estos se toquen los dedos. El desgaste de poder sería demencial aún en estado base. Sin embargo, supongamos que estos logran hacer aparecer a Gogeto, ambas fusiones tanto Vegito como Gogeta tienen un límite de tiempo y este límite además varía entre ambos de 1 hora a media hora. ¿Qué pasa si a Gogeta se le acaba el tiempo? Esto pues sigo hablando de un Gogeto base. ¿Gogeto se separaría y luego se separaría Gogeta o pasaría algo más? Este tema es como un laberinto. Siempre hay nuevas formas de verlo y todas te llevan a la misma conclusión. Es posible, pero al mismo tiempo es imposible. Pero por mi paz mental, sabiendo eso pasemos al siguiente punto que seguramente es el más interesante. Su poder. Hay una animación de un usuario aquí en YouTube llamado Torrinsol, que hizo una animación con el motor gráfico de los Dragon Ball Xenoverse sobre la aparición de Vegito. La animación quedó tan espectacular que representa mi idea al 100% de cómo sería el poder de una fusión como Gogeto. Sencillamente sería casi imposible encontrarle un rival que no sea un dios o un ángel. Directamente en su estado base Gogeto barrería el suelo con seres como Moro o Jiren, y no hablar de cómo sería si este se transformara. Dudo mucho que eso pueda pasar, por lo que para mí la utilización de Gogeto tiene que ser 100% en su estado base, ya que desgastar más la fusión haría imposible poder usarla eficientemente. Solo un Super Saiyajin bastaría para separar la fusión más rápido que los escasos segundos que esta duraría en principio. Pero supongamos, ya que esto no deja de ser una opinión personal, que si pueda transformarse y la fusión duró algunos minutos. Gogeto ya ni siquiera debería usar fases divinas para arrasar con dioses e incluso con ángeles. Ya en Blue, supongo que el único que podría hacerle frente sería Daishinkan con su Ultra Instinto, pero es algo que pienso yo. Seguramente ya en Blue no haya nadie que le pueda hacer frente a semejante monstruo como este. Sin duda algo terrorífico que sería mejor que se quedara en nuestra mente XD. En conclusión. Debo dejar de hacer conclusiones sobre estos temas. No, ya hablando en serio, no me gusta ser quien siempre les estrelle sus sueños contra el piso, pero alguien tiene que hacerlo. Una fusión entre fusiones al estilo de Gogeto para mí tiene que ser casi absolutamente imposible. No solo porque argumentalmente es un rollo, sino por el desgaste de poder que conllevaría una fusión de ese calibre. Siendo sincero, Super Dragon Ball Heroes ha dado guiños a que posiblemente puedan hacer algo así para un futuro, pues poseen las herramientas necesarias para crearla. Indiferentemente de si lo hagan o no, Gogeto argumentalmente sigue siendo una fusión fuera de sentido y lógica. Sí, ciertamente estamos hablando que solo en su estado base sería de lejos el mortal más poderoso de todos, y transformado en dependiendo de qué cosa sería una bestia que estaría por encima de los dioses incluso. Pero aún así es complicado creer que algo así se haga cuanto mínimo oficial. Además, como lo dije, tendría que ser obligatoriamente Gogeto, ya que este es quien nace de la danza Metamor. No sé si al quitarse un arcillo Potara para dárselo a Gogeta y crear a Vegeta, haga que Vegito se separe o que directamente no funcione al sobrecargar los arcillos de tanto poder. Como ven, es un tema con infinitas posibilidades XD. Pero bueno, ¿qué piensan ustedes sobre este tema? La verdad es que nuevamente es uno de esos temas que podrían sacarnos conversación por horas y aún así no llegaríamos a una conclusión acertada. Sin embargo, es bastante interesante pensar en este tipo de cosas. De verdad, y como siempre espero que el contenido haya sido de su agrado, y si fue así ya saben que pueden dejar un pulgar arriba. Ya sin más que decir, les ha hablado Dragon Ball News y será hasta una próxima entrega.